Por lo tanto, yo hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de sanidad y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Ahora dígale: Señor, estoy listo para escuchar tu preciosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien. Hoy vamos a concluir con la serie de enseñanzas que le hemos denominado Conectándonos al Poder de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón y nacemos de nuevo, en ese momento dice la palabra que usted y yo somos nueva criatura. ¿Cuánto creen eso? Diga conmigo: nuevas criaturas. Mientras que yo preparaba este tema y meditaba en esto, hoy en la mañana mientras me mantenía orando y esto, ¿cuántos sabemos que nuestra vida en Cristo no es fácil? A ver, levante su mano. ¿Verdad? No es fácil. A veces pensamos que ser cristianos todo se nos va a facilitar, no va a haber ninguna situación difícil en nuestra vida, pero la verdad es que no es así. La Biblia nos enseña cómo podemos tratar con las situaciones, pero no nos dice que estemos exentos de esas situaciones. Así es que por eso hablamos de una vida conectada al poder de Dios. ¿Una vida conectada al qué? Y hemos estado hablando de varios temas. Hemos hablado de nuestro destino conectado al poder de Dios, nuestro propósito conectado al poder de Dios. Hemos estado hablando varios temas. La semana pasada, verá, nuestro hermano Enrique nos habló de ponernos de acuerdo con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo con Dios, ponernos de acuerdo con lo que está escrito. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable? ¿Cuántos la recibimos? ¿Cuántos lo creemos? Usted y yo tenemos que disfrutar de esa voluntad. Amén. Y hoy quiero hablarte y quiero terminar este tema o esta serie de enseñanzas. Muy bien, acompáñeme por favor. Quiero hablarte de una vida de fe. Si usted y yo queremos estar conectados al poder de Dios, usted y yo necesitamos aprender una vida de fe. Diga conmigo: una vida de fe. Y ahora bien, ¿qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. O sea que usted y yo estamos viviendo una vida que no es natural, sino es una vida que es espiritual, una vida que en promesas que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, usted y yo sabemos por los premios o las recompensas que tenemos aquí en la tierra, pero usted ya sabemos que usted y yo tenemos un llamamiento supremo. Y el llamamiento supremo es estar toda una eternidad con Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Entonces, lo primero que vimos, y ya toqué un poquito de esto el martes, pero déjeme por favor hacer un resumen breve y vaya conmigo al libro de Juan capítulo 3. Porque esto de la vida de fe no es fácil, entonces tenemos que entenderla, mi amada iglesia. Tenemos que entender esto de lo que es una vida de fe. Porque me tengo que mantener, si usted se da cuenta, usted y yo nos tenemos que mantener creyendo. ¿Cómo nos tenemos que mantener? Creyendo aún lo que no estamos viendo. Y eso no es fácil. Entonces el primer nivel de fe está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo, Juan capítulo 3, versículo 3, respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 2, si es tan amable, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia, ¿cómo? Dice: por gracia somos salvos. Abriga conmigo: por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. Entonces el primer nivel de fe, hermano, es cuando alguien a usted y a mí nos presentó el Evangelio. ¿Cuántos recordamos esa primera vez que se nos presentó el Evangelio, verdad? Entonces alguien nos dijo, nos habló del plan de salvación, nos dijo lo que el Señor tenía por nosotros y nosotros decimos: aceptamos, creímos en eso. Entonces usted y yo nacimos por fe. Abriga conmigo: nacer por fe. Ese es nuestro primer nivel de fe. Usted y yo nacimos por fe. Ahora, ¿qué hicimos para nacer por fe? Nada, solo, diga conmigo, solo creer. Entonces nuestro primer nivel de fe es nacer de nuevo. Dice la palabra, ¿verdad? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas. Muy bien, entonces usted y yo necesitamos saber, mi hermano, que nacemos por fe por medio de la gracia de Dios.
sea, Dios es el que a través de esa gracia de Jesucristo en nuestras vidas, usted y yo creemos y ¡fum!, nacimos a una nueva persona. Amén. Diga conmigo, nacer por medio de la fe. Y esto es glorioso. Ese es nuestro primer nivel de fe. Ahí nacimos. La mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, nacemos por fe o nacimos por fe. Ahora somos cristianos, tenemos la autoridad de ser llamados hechos hijos de Dios, ¿verdad? No solo somos creación de Dios, sino ahora somos hijos e hijas, las mujeres de Dios. Amén. Número 2, vaya conmigo al libro de Habacuc capítulo 2, por favor. Habacuc capítulo 2. ¿Cuántas nuevas criaturas sabemos aquí? ¿Cuántos hijos de Dios? Muy bien, diga conmigo, yo nací por fe. ¿Está usted de acuerdo en eso? Que no hay ninguna obra, o sea, nació por fe la persona que se portaba más o menos bien, la que se portaba muy mal, todos ellos nacieron por fe. Usted va a Cristo Vive, por ejemplo, en Saltillo, usted escucha testimonios impresionantes de ellos, dice, ¿cómo es posible que esta persona haya nacido de nuevo? Pero es que no nace por obra, sino nace por fe. Y así muchos de nosotros. Ahora vayamos conmigo al libro de Habacuc, si es tan amable, por favor, en el capítulo 2, en el versículo 4. Entonces ya nacimos por fe. Ahora somos hijos de Dios. Ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora usted y yo creemos que tenemos vida eterna. Y ahora viene en Habacuc capítulo 2, en el versículo 4. Mire lo que dice. Dice, he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, después de esto, mi hermano, usted y yo tenemos que aprender a vivir por fe. Número 2, número 1, nacimos por fe. Después de que nacemos por fe o nacimos por fe, ahora usted y yo tenemos que vivir por fe. Ahora diga conmigo, vivir por fe. Ahora vaya conmigo al libro de Romanos 6:4. ¿Cuál es el primer nivel de fe? Nacer por fe. El segundo, vivir por fe. Entonces usted y yo empezamos a desarrollar una vida de fe. Usted y yo empezamos ahora a vivir por esa fe. Ahora, ¿de qué habla la Biblia en esto? Vaya conmigo a Romanos 6:4, por favor. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, diga conmigo, así también, diga conmigo, así también nosotros andemos en una vida nueva. Diga conmigo, una vida nueva. Vivir por fe, mi hermano, es que usted y yo andemos en una vida nueva. Y en el libro de Mateo, no lo busque, por favor, nos habla mucho de esto. Por ejemplo, nos habla del afán. ¿De qué nos habla? ¿Verdad? Dice, ¿por qué nos afanéis? Una de las enseñanzas que trajo el Señor Jesucristo dice, ¿por qué se afanan? Y empieza a decir, ¿acaso no han visto cómo los pajarillos no viven, ni trabajan, ni hilan? Dice, Dios les da de comer. Diga conmigo, Dios les da de comer. Y luego nos compara a usted y a mí con Salomón. Y dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Dice, ustedes, ¿por qué se afanan, hombres de poca fe? Diga conmigo, poca fe. Entonces, cuando nosotros empezamos, mi hermano, a vivir una vida de fe, empezamos a vivir una vida sin afán. ¿Y qué es vivir el afán, mi hermano? Afán no quiere decir, vivir sin afán no quiere decir que no hagamos nada. Al contrario, nos esforzamos trabajando, creyendo que Dios está de nuestro lado. Amén. Diga conmigo, Dios está conmigo. Dígaselo a una persona que está a su lado y dile, Dios está contigo. Entonces nosotros ya no nos afanamos, creemos en Dios. Entonces usted y yo poco a poco empezamos a caminar una vida por fe. Le comentaba esta semana pasada, no recuerdo con quién estaba platicando, y hablábamos un poco de esto. Yo le decía, como antes era trabajar, hablo de mi testimonio, mi vida era trabajar, iniciábamos en la mañana, abriendo los negocios, terminábamos en la noche. Un día estaba en Torreón, otro día estaba en Saltillo, otro día en Laredo, Texas. O sea, era trabajar. Entonces vivíamos, ¿cómo vivíamos? ¿O cómo vivía yo? Afanado en el trabajo. Cuando empezamos a conocer al Señor, y eso cuesta mucho. Yo recuerdo cuando íbamos los domingos, cuando teníamos los negocios de autoservicio, nuestros domingos eran los días de mejor venta. Desde la mañana que empezábamos con la barbacoa de res. ¿A quién le gusta la barbacoa de res? Con tortillitas de harina. Aleluya, le paramos ahí porque a mí me empieza a dar hambre, ¿verdad? Entonces, diga conmigo, vivir por fe, una vida sin afán. A ver, ¿me estoy explicando bien en esta mañana? O sea, quiere decir que usted y yo empezamos a trabajar, empezamos a hacer, y creemos que Dios bendecirá cada obra de nuestras manos.
Número 3, ¿vamos bien? Diga conmigo, nacer por fe. Número 2, vivir por fe. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, por favor, acompáñeme ya a 2 de Corintios. ¿Cuántos estamos de acuerdo que este es nuestro estilo de vida? Dice la palabra que la vida de los justos será como la luz de la aurora, que va en aumento. Diga conmigo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. O sea, nacemos por fe, vivimos por fe. Y luego 2 de Corintios 5, 7, mire lo que dice. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Tercer nivel de fe, hermano, empezamos a caminar por fe. ¿Qué diferencia hay entre vivir por fe y caminar por fe? Aparentemente suena y es lo mismo, pero no, déjeme explicárselo. Vivir por fe es cuando usted y yo empezamos a creer por Dios y empezamos a ver milagros en nuestra vida. Oramos, vemos como Dios empieza a hacer cambios en nuestra vida. Ahora, por ejemplo, los vicios que teníamos antes de conocer a Jesús, cualquiera que este sea, ya sea desde la mentira, el alcoholismo, etcétera, vemos como Dios empieza a hacer cambios. Nacimos de nuevo. Vemos que oramos por una persona y la persona se sana. Vemos que a alguien le compartimos y la persona recibe a Jesús. Eso es vivir por fe. Pero ahora pasamos a otro punto conforme vamos creciendo y se llama caminar por. ¿Y qué es caminar por fe, pastor? Es cuando usted y yo hacemos cosas, tomamos decisiones, creemos que va a pasar de alguna manera y no pasan las cosas. Diga conmigo, no tengo resultados. Entonces, cuando usted y yo no tenemos los resultados que usted y yo esperamos en las diferentes áreas de nuestra vida, usted y yo corremos un riesgo de desanimarnos. Pero Dios nos anima a seguir caminando por fe. A ver, diga conmigo, caminar. Cuando yo no me detengo, independientemente de los resultados que yo veo. Amén. A ver, diga que está a tu lado, cuando no nos detenemos, independientemente de los resultados que no vemos. Entonces nazco por fe, vivo por fe, empiezo a caminar por fe. Y acompáñenme a 1 de Timoteo, por favor. Hasta aquí vimos el martes. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Y viene otro nivel de fe. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y mire lo que dice el versículo 12, por favor. Mire lo que dice. Dice, pelea. Ahora, dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahora ya no nos está llamando a vivir por fe, a caminar por fe, sino ahora nos llama a pelear. Ahora diga conmigo, pelear por fe. Mi hermano, si usted y yo queremos ser unos vencedores en Cristo, usted y yo tenemos que saber que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Por ejemplo, David cantaba, vivía una vida de fe. David oró por su hijo y su hijo no sanó. Él caminaba por fe. Pero hubo un momento en que David tuvo que enfrentar a Goliat. ¿Qué tuvo que enfrentar? Y cada uno de nosotros, mi hermano, tenemos Goliat que se levantan en nuestra vida. Tenemos esos Goliat que hay que derrotar. De repente usted va a su chequeo médico y le dice, tiene cáncer, o tiene como principios de cáncer, tiene una bolita por ahí que parece ser cáncer. De repente usted, papá y mamá, recibe una noticia que usted no quiere recibir. Su hijo está en alcoholismo, en drogadicción, etcétera. Y en ese momento usted ya no vive por fe, ya no camina por fe, sino ahora tiene que pelear por. Diga conmigo, hay momentos en mi vida que tengo que pelear por fe. Amén. Josué caminó por fe. Estaba al lado de Moisés. Él sabía caminar por fe. Pero hubo un momento que tuvo que conquistar la tierra de promesa. Mi hermano, las conquistas se hacen a través de pelear una batalla y una batalla de fe. Diga conmigo, una batalla de fe. ¿Usted ha escuchado cuando alguien dice, no, es que ese juego ya estaba arreglado? ¿Alguna vez ha escuchado eso? No, esa pelea ya estaba arreglada. ¿Alguna vez usted escuchó eso? Dile a que está a tu lado, tu pelea ya está arreglada desde hace 2000 años. Vas a ser un vencedor en Cristo Jesús. Yo pensé que iba a dar más gusto eso. Diga conmigo, la pelea está arreglada. Soy un vencedor. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿en qué round vas? Tal vez ya vamos como en el 9º, ¿verdad? En el 8º y sentimos que apenas nos paramos y bueno, y nos llueve sobre mojado. ¿A quién ves que a veces nos pasa así? Y no salimos de una cuando ya estamos en otra. Entonces parece ser que vamos perdiendo, pero dile que está a tu lado, tu pelea ya la arregló Jesús.
No, a ver, dígaselo que está todo ahí. Tu pelea está arreglada. Amén. Jesucristo arregló esa pelea hace 2000 años y sin lugar a duda usted es más que un vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creemos? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Entonces es pelear por fe. Y vamos a entrar a lo último, que en esta mañana con esto quiero terminar. Está en el 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. Hablando del apóstol Pablo, mire lo que dice. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Mire lo que decía Pablo. O sea, su muerte lo llamaba como un sacrificio a Dios. Dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy a tiempo de morir. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, estaba a punto de morir Pablo. Y versículo 7, pero mire lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. A ver, levanta tu mano conmigo. Dile, Señor, ayúdame a terminar la carrera, a guardar mi fe. Amén. Esto es algo muy importante. Cuando aquí se llama, aún mi hermano, usted y yo tenemos que aprender a morir por fe. Diga conmigo, a morir por fe. Ahora, ¿en qué está basada mi fe? En el versículo que sigue. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo le voy a pedir que volvamos a leer de nuevo, por favor. Volvamos a leer el versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, y el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, mi hermano, cuando usted y yo estamos peleando por fe, usted y yo tenemos que aprender a algo, a morir por fe. ¿Y qué es morir por fe, pastor? Saber que a usted y yo nos está esperando una vida nueva, celestial en Cristo Jesús. Amén. Donde usted y yo sabemos que hay una corona para nosotros. Dile que está a tu lado, Dios está esperando con una corona para tu vida. No, pero dígaselo así con ganas. Algunos están viendo el cuaderno. Dígale, Dios te está esperando con una corona para tu vida. Amén. Muy bien, vamos por favor a terminar con esto. Vamos a poner los 5 pasos. Primero, nacer por fe. Segundo, vivir por fe. Tercero, caminar por fe. 4, pelear por fe. Y finalmente, morir por la fe. Muy bien. Ahora quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 11. Esto me encanta, mis hermanos. Y aquí vamos a cerrar. Yo le voy a pedir toda su atención, por favor, en esto. En el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 20, mi amado, viene algo precioso de parte de Dios. No se distraiga, porque esto es algo que usted y yo tenemos que practicar en nuestra vida. Esto nos va a llevar, mi amada iglesia, a enfrentar los retos en nuestra vida, a vivir de una manera correcta y a morir de una manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta, pastor? Morir por fe. Saber que nos está esperando una corona de vida a usted y a mí. Cuando usted y yo decimos, Señor, la manera de morir en paz es cuando usted y yo sabemos qué nos espera. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que nos espera? ¿Verdad? Le damos gracias a Dios por todo este tiempo, pero si Dios dijera ahora es el tiempo, usted y yo moriríamos ¿cómo? En paz. Por eso cuando un familiar de nosotros muere, aunque nos duele su partida, no la vamos a volver a ver por un tiempo, pero realmente hay una paz. ¿Está usted de acuerdo? O sea, dentro de ese dolor hay una paz dentro de nosotros, porque sabemos que está disfrutando de una mejor vida. Entonces, eso es, mi hermano, morir por fe, saber que hay un lugar hermoso para nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos constantemente están recordando eso? Que hay un lugar para usted y para mí. Amén. Pero mire lo que viene. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, quiero que me acompañe el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 20. Mi hermano, esto es muy importante. Y mire lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Pero mire lo que bendijo, y esto a mí me quebranta mucho. Dice, lo bendijo respecto a cosas venideras. O sea, ¿qué estuvo haciendo? O sea, que Isaac agarró a su hijo Jacob y a Esaú. Y dice que cuando ya estaba a punto de partir, mire qué impresionante, mi amado. Entonces él sabía, aquí tenemos a un hombre que sabe, que nació por fe, que vivió por fe,
que tiene que caminar por fe, pero sabe también que un día él estará el día que él estará con el Señor. Pero él sabe que a pesar de que ha peleado una vida de fe y bueno, ha tenido victorias, y entonces, mi hermano, pero él sabe que un día su existencia, él está a punto de partir con el Señor, pero él sabe que él está dejando hijos. Pero entonces dice, él sabe que yo también sé que un día vamos a partir. Yo no sé si dentro de un mes, dentro de un año, 5 años, 10 años, el Señor solo lo sabe. Pero dice que entonces lo que hizo Isaac es que agarró a su hijo Jacob y a su hijo Esaú y empezó a bendecirlos. Escúcheme por favor esto, mi amada iglesia, porque con esto quiero terminar. Dice que lo empezó a bendecir, pero no le habló de sus errores del pasado. No le estaba recordando, le estaba diciendo: te equivocaste con esto, hiciste una mala decisión. Dice que él empezó a hablar y lo empezó a ministrar y le empezó a dejar una promesa de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y muchas veces estamos recordando las cosas viejas, y muchas veces les estamos hablando a nuestros hijos de sus errores, de sus pasados. Pero la Biblia nos enseña que Isaac agarró a Jacob y le empezó a decir: que Dios te bendiga, vas a tener un buen negocio, Dios te va a prosperar con una buena familia. ¿De qué le empezó a hablar? De cosas venideras. Papá que estás aquí, mamá que estás aquí, pon tu mano sobre tus hijos. No sabes cuánto tiempo el Señor te va a permitir estar aquí. Y si tú dices: bueno, cuando tenga 80 años, nadie tenemos la vida asegurada, papá y mamá. Nadie sabemos si el día de mañana el Señor os va a llamar a su presencia. Entonces lo que usted tiene que hacer es agarrar constantemente a sus hijos y decirles: yo te bendigo, declaro sobre ti el bien de Dios, declaro que el Señor te va a bendecir con buenas finanzas, declaro que el Señor te va a bendecir con una buena familia, declaro que el Señor te va a bendecir con salud, declaro que ese negocio que estás creando en tu vida lo vas a tener en el nombre de Jesús. Diga conmigo: lo bendijo. Entonces, ¿a qué le llamo yo esto, mi hermano? Una transición de fe. Diga conmigo: una transición de fe. Usted y yo te decimos lo que nosotros hemos sido. Y usted puede agarrar a su hijo y decirle: de lo que el Señor me ha bendecido a mí, yo creo que el Señor te va a bendecir lo doble a ti. Amén. Diga conmigo: a transicionar por fe. Y a usted y a mí nos urge dejar una nueva generación de fe. Entonces hábleles a tus hijos del futuro. ¿De qué les vas a hablar? Háblales de lo que Dios va a hacer con ellos. Si se han equivocado, diles: Dios te va a dar una nueva oportunidad. ¿Cuántos creen que los papás debemos de hacer eso? A ver, dile a un papá o una mamá que está a tu lado, dile: proyecta a tus hijos. Y mire qué interesante lo que hizo Isaac con Jacob. Aunque le dejó bienes materiales, pero le dejó 2 cosas muy importantes. Una de ellas, una promesa de Dios. Número 2, una bendición de Dios. Yo no sé cuántos bienes materiales les vayas a dejar tú a tus hijos. No solo a tus hijos naturales, sino aún a tus hijos espirituales. Pero siempre asegúrate de dejarles 2 cosas: una promesa de parte de Dios y una bendición de parte de Dios. Amén. Ahora diga conmigo: morir por fe, transicionar por fe. Pero eso no queda allí, porque mire lo que sigue. Dice: por la fe Jacob, ahora una nueva generación. Isaac bendijo a Jacob, pero ahora Jacob, mire lo que dice Jacob. Dice: Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José. Ahora Jacob no solo estaba bendiciendo a su hijo José, sino a quién más estaba bendiciendo: a sus nietos. Papá y mamá, aprendamos de esto, por favor. Ahora estaba dejando una bendición a José. Y dice: pero mire, yo creo que este viejito, dice él que apoyado sobre el extremo del bardón. Y aquí estaba José y estaban sus hijos, imagínenselos para no pasar más. Y él estaba apoyando. Y quiero que lea cómo se bendice. Mire lo que dice. Dice: por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José. Mire lo que dice: y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bordón. Entonces déjeme imaginarme esto. Aquí estamos a un hombre viejito, apoyado con una mano. Escúchame, papi y mami, o tíos, como estás aquí. Dice que con una mano, dice que él con una mano estaba apoyado y con una mano estaba adorando a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Y con la otra mano, así apoyado de su bordón, estaba bendiciendo a su hijo. Diga conmigo: con una mano voy a adorar a Dios y con mi boca voy a bendecir a mis hijos.
Amén. ¿No es maravilloso esto? Hay promesas que tal vez en tu vida no se van a cumplir, pero se van a cumplir en la vida de tus hijos. Y si no se cumplen en la vida de tus hijos, se cumplirán en la vida de tus nietos. Amén. Dice que estaba apoyado en un extremo. Y mire lo que pasó con José. Dice, por la fe José, mire cómo iba de generación en generación. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Está hablando de Egipto, de cuando estaban esclavos. Dice, y dio mandamiento acerca de sus ¿qué? Entonces ahí estaba este hombre viejito José. Estaba bendiciendo a sus hijos y estaba adorando a Dios. Tal vez estaba diciendo cuán grande es Dios. Yo no sé qué estaría adorando él, pero que Dios nos permita, mi hermano, escúchame por favor, que no solo nos permita morir por fe, sino que nos permita transicionar a otra generación también por medio de la fe, hablándole a nuestros hijos de lo que Dios va a hacer en ellos. Y dice que José le estaba diciendo a sus hijos, mira, tal vez yo no voy a ver la promesa, tal vez yo no voy a entrar a esa tierra nueva, pero yo sé, hijo, que tú sí vas a entrar. Yo sé que tú lo vas a lograr. Y quiero que cuando lo logres a mí me lleves. Mire lo que dijo José. Dio mandamientos acerca de sus huesos. Dijo, tal vez yo no lo voy a ver, pero yo quiero que mis huesos sean llevados y sean enterrados en la tierra de promesa. Amén. Dile que está a tu lado, hay cosas que no vamos a ver, pero estamos seguros que nuestros hijos y nuestros nietos lo van a vivir, lo van a disfrutar, porque yo voy a morir por fe y yo voy a adorar por fe. Yo me imagino a este viejito adorando, profetizando a sus hijos y diciéndoles, cuando en tu vida se cumpla, ahí voy a estar yo. Aleluya. Iglesia, si usted y yo queremos una vida conectada al poder de Dios, usted y yo debemos de tomar la decisión de nacer por fe, vivir una vida libre de afán. Conozco sin número de personas cristianas, iglesia, que mire, cuando conocieron al Señor estaban en una situación tan difícil. Dios los empieza a bendecir, los he tomado de la mano y les enseño en Jesús, en las Escrituras, por el Espíritu Santo, a vivir una vida de fe. Empiezan a vivir una vida de fe. Los seguimos tomando en la mano y los enseñamos a caminar por fe. Dícele, no lo veas, pero Dios está contigo. Dios, aunque tú no veas resultados, Dios está contigo. Dios es fiel. Empezamos a seguir caminando y los ayudamos a enfrentar batallas por fe, que no son fáciles. Si usted y yo caminamos por fe, sin lugar a dudas nos va a esperar una batalla de fe. Pero miren lo que pasa en la iglesia, y esto es el punto donde quiero llegar en esta mañana. Y cuando ganamos batallas por fe, se nos olvida y empezamos a meternos a una vida llena de afán. Se nos olvida servir a Dios, se nos olvida servir a qué hemos nacido. Pero déjeme decirle cuál es el riesgo. Estamos perdiendo algo maravilloso, mi amado, y por favor escúchame, papá y mamá, tío, los que estamos aquí hoy, jóvenes. Hay una generación que viene detrás de nosotros y ya no hacemos una transición por fe. El Señor le dijo a Josué, olvídate, cuídate de poner por obra todo mandamiento y no se te olvide. Dios le dijo que nunca, acuérdate que nunca se te olvide de dónde te he sacado, dijo el Señor. Los saqué de la servidumbre de Egipto, los traje por el desierto para enseñarlos a vivir por fe, a caminar por fe. Los ayudé a conquistar por fe. Jericó fue conquistada por fe. Los muros cayeron y cayeron por fe. Pero cuando estés en tu tierra de promesa, le dijo, no se te olvide, que nunca se te olvide quién es el que te ha acompañado todos estos días. ¿Y cuál es el riesgo, mi hermano, cuando usted y yo empezamos a tener victorias y volvemos otra vez a enrolarnos en las cosas del mundo? Y no estoy diciendo que no trabajemos. Lo que le estoy diciendo es que dejamos de servir a Dios, cambiamos nuestras prioridades. Ahora la prioridad es el estudio, la prioridad es tener una carrera, una maestría, la prioridad es tener un negocio, y todo eso es buenísimo. Hágalo, por favor, pero nunca deje de servir a Dios. Y enséñele a sus hijos una transición de fe. ¿Qué pasa cuando olvidamos esto? Le estamos diciendo a nuestros hijos que Dios solo es cuando lo necesitamos. Por eso a mí me impacta tanto
la vida de José, apoyado del bordón, adorando a Dios, hablándole a todo su pueblo, a Israel, y diciéndole: ustedes van a entrar a la tierra de promesa. Y cuando lleguen ahí, porque Dios es fiel para cumplir todo lo que Él ha prometido, cuando lleguen ahí, no dejen, mis huesos no los dejen ni en el desierto los dejen. Yo quiero que mis huesos entren y sean enterrados en la tierra de promesa, porque ustedes van a llegar, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel para cumplir todo. Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Amén. ¿Cuánto lo podemos creer? Levanta tus manos al cielo y vamos a adorar a Dios, y vamos a terminar en esta mañana. Levanta tus manos. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias, Señor, porque nacimos por fe, vivimos por fe. Algunos estamos ya caminando por fe, otros estamos peleando la buena batalla de la fe. Pero, Señor, ayúdanos a morir por fe, sabiendo, Señor, que un día nosotros iremos al cielo para estar contigo para siempre, Señor. Pero también saber, Señor, que dejamos familia, que dejamos hijos, que dejamos nietos, y tener la seguridad, Señor, que a ellos les va a ir bien, que les vamos a dejar una promesa de parte de Dios, y les vamos a dejar nuestra bendición. Y la mayor bendición que podemos dejar es una promesa, y que ellos vean que tú y yo vivimos una vida de fe, y decirles: que Dios te bendiga, te prospere en todo lo que hagas, que el Señor esté contigo todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Gracias, Jesús. Vamos, levanta tus manos, vamos a decirlo. Una vida de fe, iglesia, una vida de fe conectada al poder de Dios. Nacemos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe, peleamos por fe, morimos por fe, pero transicionamos a una generación por medio de la fe. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Espíritu Santo precioso, reconocemos que la única manera de lograrlo, todo este proceso, es siendo llenos de ti, Señor. Ser llenos de tu Santo Espíritu, siendo llenos de ti, Señor. Reconocemos que solos no podemos lograrlo. Es imposible para nosotros como humanos pasar este proceso de fe, Señor. Solo, Señor, acompañados de ti, llenos de ti, es como podemos lograrlo, Señor. Así es que hoy, como iglesia, como personas, Señor, como familias, como familia, te pedimos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Una vida de fe no es una vida fácil. Es prácticamente imposible sin la ayuda tuya, Señor. No prácticamente, es imposible sin tu ayuda, Señor. Por eso te necesitamos. Por eso te necesitamos, Espíritu Santo. Si usted está de acuerdo conmigo, dile al Espíritu Santo: yo te necesito, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, lléname en esta tarde, en este día. Lléname, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que hoy hemos visto en las Escrituras, Señor, Señor, donde lo más hermoso que puede uno dejar es una bendición y una promesa. Gracias, Dios, por tu iglesia preciosa. No mi iglesia, tu iglesia, Señor, lavada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Señor, yo declaro sobre ellos, sobre toda tu iglesia, mi Señor, que ninguno de ellos se perderá, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno de ellos, Señor, será lleno de fe para vivir por fe, caminar por fe, para pelear por fe, Señor. Aún, Señor, llegado el tiempo para morir por fe y para transicionar a una nueva generación por la medio de la fe. Así es que, como su pastor, Padre, con ese privilegio que tú me has dado, Señor, con la autoridad que tú me has dado, yo los bendigo, Señor. Los bendigo, Señor, con una vida de fe. Señor, hoy los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que su vida va en aumento de fe. Y, Señor, yo declaro que esta tu iglesia, Señor, será como la luz de la aurora, que irá en aumento, en bendición, en gracia y en favor, hasta que el día sea perfecto, que tú vengas por segunda vez, Señor.
Y los que estemos despiertos, Señor, todavía seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que ya estemos en ti, Señor, durmiendo, Señor, resucitaremos para estar contigo siempre, Señor. Yo los bendigo y declaro, Señor, que ninguno de nosotros, ninguno de ellos, ni mis hijos espirituales, los líderes de esta iglesia, ni ningún miembro de esta iglesia se perderá, Señor. Que un día todos nos encontraremos, Señor, contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Que toda obra de sus manos sea prosperada, Señor. Que todo lo que ellos emprendan sea bendecido por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que ninguno de nosotros mendigue pan, Señor, sino que al contrario, Señor, las alacenas sean llenas siempre, papá. Los bendigo, Señor, con sabiduría, no de este mundo, Señor, sino sabiduría que viene del cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu iglesia, experimentaremos el amor de Dios de una manera tan especial, y que nuestra salvación, Señor, se estará dejando cada día se dejará cada día ver mejor, en el nombre. Que seamos luz para esta ciudad y para el Bajío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Y en la iglesia del Señor decimos amén, amén y amén.